entonces, bueno, pues es un gusto realmente poder colaborar aquí con el Estado de Zacatecas. En parte, la inquietud que siempre tiene uno, y bueno, yo les quiero decir, como escucharon, tuve la oportunidad de estar primero a nivel federal en la Conagua, y bueno, allá en Ciudad de México además, donde pues todo el país se ve como muy fácil de arreglar las cosas a veces, ¿no? Ya estando en la Comisión Estatal, pues tuve una experiencia distinta, llegué a Guanajuato en 1998 y justamente en ese momento se estaba discutiendo la ley de aguas del estado de Guanajuato, pasando de la ley de agua potable a la ley de aguas. Había en ese momento una situación particular, que el gobernador del estado era Vicente Fox. Vicente Fox, bueno, se ocupaba de temas agrícolas y entonces tenía, digamos, una experiencia directa con el tema, pero además empezaba a ver este tema de la ciudad de León, que se quedaba sin agua, lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, parte del centro de lo que yo les quiero platicar es que, como muchas otras cosas, una ley, un marco legal, normalmente surge cuando se dan ciertas condiciones y surge como reacción a una circunstancia. En ese momento esa era la circunstancia, ¿no? Había habido un acuerdo entre Jalisco y Guanajuato para tener un proyecto para la ciudad de León. El organismo de agua de León, Zapal, que muchos de ustedes habrán escuchado que es uno de los mejores del país, pues ya había hecho muchas cosas, ¿no? Realmente sin haber extraído más agua, había logrado abastecer a más del 30% de población adicional, se habían cumplido los criterios y pues no se veía claro, ¿no? Y entonces hubo este movimiento de decir, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo también de su agua. Si nos fuéramos más atrás veríamos que en la Revolución Mexicana hubo un tema también ahí del agua con el estado de Sonora, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay una serie de disparadores que vienen a impulsar una situación como la que estamos viendo hoy aquí en Zacatecas. Entonces, sí. Bueno, en síntesis un poco para empezar por el final, este es un poco el mensaje, ¿no? Más allá de entrar al detalle de cada ley estatal, porque eso sería como muy largo y como yo no soy abogado, quizás no lo haría correctamente, mi inquietud principal es decirles, bueno, el manejo del agua implica diferentes tareas y cada país en cada momento distinto se las asigna a diferentes pues, entidades, ¿no? Países federales o países centrales tienen esquemas diferentes. En México, pues, además ha venido habiendo una evolución en función del cambio de circunstancias, pero eso pasa en todo el mundo y vamos a explicar un poco por qué. Y en esta evolución, pues el orden estatal ha venido tomando también diferentes tareas y el día de hoy, pues hay una serie de retos importantes que sería también importante aprovechar para que cada uno de los estados, en función de su condición social, política, ambiental, hidrológica, pues responda con un ordenamiento que le dé las herramientas para avanzar. Siempre empiezo un poco con una historia, voy a tratar de hacerla muy rápido, ¿no? Porque, perdón si digo algo que muchos ya saben, pero para mí sí es como importante siempre recordarlo, ¿no? Y hago esta historia mencionando que pues a lo mejor todos los que estamos en este auditorio llegamos de pronto a una isla desierta, ¿sí? Y decir, bueno, tenemos que sobrevivir de alguna manera, y alguien dirá, bueno, yo soy carpintero, yo sé carpintería, pues yo sé sembrar y cosechar, yo sé hacer, etcétera. Cada quien dirá qué cosas sabe hacer para salvar a la colectividad, y alguien va a decir, bueno, ¿y el agua? Y bueno, pues así va, pues yo voy a ir a buscar el agua, ¿no? Yo voy a ir a buscar el agua y voy a poner ahí alguna canaleta, o voy a traer el agua. Pero mientras yo estoy haciendo eso, pues ¿cómo voy a comer? Bueno, pues todos los demás te vamos a dar, ¿no? Comida, te vamos a ayudar a que sobrevivas porque a ti te vamos a encargar que nos traigas el agua. Entonces ese es un primer mandato, digamos, ¿no? La colectividad escoge a una persona y dice, tú te vas a encargar de traer el agua. Entonces nosotros mandamos, tú eres el mandatario es el que obedece, a veces pensamos que es el que manda. No, el mandatario es el que obedece. Es el mandatario, vamos a hacer reglas y tú vas a tener una retribución si cumples, en fin, pues nos traes el agua. ¿Cuál es el siguiente problema? Justamente se comentaba ahorita en la introducción. Bueno, ¿para quién es el agua? ¿Para el que la necesita para beber? ¿Para el que necesita para regar? ¿Para el que tiene que producir? No, pues para beber.
Dice, bueno, pues entonces no comes, dice el que riega. Bueno, pues también para regar. Ah, bueno, entonces no te vistes, dice el que hace la ropa, etcétera, ¿no? Entonces realmente ese es un tema importante del manejo del agua, que esta misma, digamos, autoridad que fue por el agua, tiene que tener de alguna manera un mecanismo para ver cómo se reparte. Si el agua sobra, no va a haber mucho problema. Si el agua falta, pues va a ver de qué manera hacemos para que los que están desperdiciando, pues a lo mejor ahorren para que haya agua para otros, ¿sí? Pero eso vamos a comentarlo un tema más adelante. Ahora, debe ser la misma persona la que reparte el agua, digamos, a los usuarios de diferentes usos, que la que reparte el agua para beber. Habrá quien diga que sí, habrá quien diga, oye, no, porque entonces va a privilegiar al agua de beber y va a descobijar a los demás. Ah, pues vamos a encargárselo a otra persona. ¿Sí se fijan? Entonces son diferentes mandatos. Aquí un poco la idea es que, por lo menos en el caso de México, quien se encarga, digamos, de gestionar el agua como recurso es Comisión Nacional del Agua, de acuerdo a nuestra Constitución, el Gobierno Federal a través de la CONAGUA. Y quien se encarga de proveer el servicio a las viviendas, digamos, a la población, es el municipio, los ayuntamientos. Y esta es una primera gran pregunta que siempre se hace y lo comentábamos, bueno, ¿qué le toca al Estado? Bueno, vamos a ir llegando a eso, ¿no? Pero simplemente esa es una primera idea, ¿sí? De dónde surge el tema del manejo del agua. Y lo comento porque a veces también un poco para provocar, pregunto, bueno, ¿quién es en México la autoridad del agua? Y inmediatamente todo el mundo dice la CONAGUA, ¿no? Y siempre digo, no, no hay autoridad del agua en México. Hay una autoridad de la gestión del agua como recurso, que es CONAGUA, una autoridad de la vigilancia y la calidad del agua, que es Secretaría de Salud. Hay una autoridad de la provisión del servicio domiciliario de agua, que es el municipio, etcétera, ¿no? Y son diferentes mandatarios, ¿sí? Y en cada caso debe haber algún esquema, pues sí, de facultarlos, de darles recursos y de vigilar que cumplan, siempre, ¿sí? Bueno, no nos espantemos un poquito, eso es un poco para decir lo mismo. ¿Qué es lo que pasa a lo largo del tiempo? Bueno, a lo mejor en una cuenca, digamos, hay un volumen que se puede generar, y mientras el uso vaya por acá, pues no nos peleamos, ¿sí? Y lo podemos ver en la historia inclusive de México, ¿no? Pues aquí, había, por ejemplo, ahí en el Bajío hay muchos estudios, sacaban el agua por acá, por allá, mientras no haya una interferencia, no pasa nada, casi no se necesita autoridad. ¿Qué pasa cuando se llega al punto donde ya llegamos al límite del agua aprovechable? Pues o traemos agua de otro lado o hacemos algo. Aquí, por ejemplo, se dice, bueno, vamos a hacer embalses para aumentar el agua disponible, ¿no? A lo mejor por acá, ¿no? Y entonces aumentamos un poquito el tiempo que nos alcance el agua, pero aquí ya tenemos otro tipo de soluciones, ¿sí? Aquí sacábamos casi el agua con cubetas o con pozos manuales, a lo mejor acá ya tenemos que haber hecho una presa, haber hecho pozos. Entonces hay quien dice, bueno, esta es una situación de abundancia relativa, esta es una situación de limitación, no se alcanza a ver aquí, perdón, pero luego entramos a la situación de escasez. Aquí ya ni con las presas y los pozos nos alcanza, y entonces tenemos un problema diferente por resolver, ¿sí? En estas líneas lo que reflejan es que, pues ustedes saben, no tenemos una disponibilidad fija durante el año, entonces realmente hay variaciones, hay años buenos, hay años secos. Cuando tenemos ya el fenómeno del cambio climático, pues eso se va exacerbando. A lo mejor con un embalse logramos un poquito aplanar estas variaciones, pero de todos modos también, así como hay que resolver conflictos cuando el agua no alcanza para los usuarios, hay que resolverlos en los años que no alcanza. Entonces son problemas también diferentes. Bueno, esta lo voy a pasar rápido, porque es más o menos lo mismo. Es que está un poquito lento. Permiso, porque no. Ahí está, creo que eso es todo. Bueno, es lo mismo, no quiero tampoco abusar aquí de cosas extrañas, ¿no? Les decía, hay un nivel sostenible de recursos hídricos, después hay una oferta ampliada, ya cuando pasamos a la segunda etapa, pero hay un momento, como les decía, en que ni siquiera con lo que tenemos como presas, pozos, etcétera, ya nos alcanza. Y entonces aquí hay unos autores que dicen, bueno, ahí hay una etapa en donde hay que movilizar la capacidad de adaptación para reconstruir el equilibrio en el recurso natural. Esto sigue siendo teoría, ¿verdad? Bueno, podemos tener algunos casos puntuales donde se haya logrado,
es el caso de Israel, por ejemplo, donde no solamente a través de tecnología, ¿no? Porque tecnología viene un poquito en la segunda etapa, decimos, bueno, vamos a hacer presas, vamos a hacer uso eficiente del agua, etcétera, a lo mejor hasta para eso que sí es necesario, ya estamos un poquito tarde. ¿Qué necesitamos? Regulación, incentivos. Entonces aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues que se empiezan a poner reglas para inducir a que se ahorre el agua. Y de tal manera que aunque el uso del agua haya crecido, se logre bajar la demanda de agua, pero aquí lo interesante es decir, hay que usar los recursos sociales. Y me gustó mucho la introducción que nos dieron en el inicio de la reunión, porque justamente se está hablando de que se tiene una situación de crisis en Zacatecas y que hay que movilizar a la gente, que hay que pedirle a la gente que, primero, que sepan cuál es la situación crítica en la que se estaba viviendo, y segundo, que contribuyan, pues mencionando cuáles son sus propuestas, pero sobre todo, qué es lo que quiere la gente, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Qué está dispuesto a dar? Porque ya mucho del detalle, pues se va a requerir que lo haga la gente que tiene las competencias, ¿no? Y no solamente estamos hablando de ingenieros, tecnólogos, etcétera, sino pues también de sociólogos, también de gente experta en legislación, etcétera, ¿no? Está más acá. Bueno, esto también muy rápido. ¿Qué ha pasado entonces en México? Creo que más tarde me contaba la colega de la Conagua va a hacer más detalle en esto, pero vamos a decir, por supuesto antes del siglo XX, pues cada quien resolvía sus temas del agua, ¿no? Pero en el siglo XX, vamos a hablar, hubo un primer control central, teníamos la Ley Federal de Aguas, y hubo una etapa en la que el tema era ampliar las coberturas de agua y de riego, porque necesitábamos comer, ¿no? Nuestros abuelos. Después hubo un tema ya donde empezó un poco a pintar más la autoridad estatal con las juntas estatales, había también juntas federales, y entonces hubo un segundo momento en donde se empezó se dice mucho que los municipios no tenían la capacidad y entonces el gobierno federal tuvo que entrar. Realmente el gobierno federal tampoco tenía la capacidad, nadie tenía la capacidad. ¿Por qué? Porque pasamos de dar agua potable a tener que desalojar las aguas residuales, a tener que tratar las aguas residuales, a tener que tratar el agua que venía de más lejos, el agua potable, y eso planteaba una problemática distinta. Entonces en los años 80 empezaron a surgir temas como ecología, como sustentabilidad, y sí, pues hubo un paradigma a nivel mundial en el que se decía, bueno, el Estado tiene que retirarse y tiene que dejar que sean los particulares, de alguna manera con esquemas descentralizados, etcétera. Pues no vamos a discutir ahí cómo fue este tema. El asunto es que cambiaron los modelos, cambiaron el marco legal también, y sin embargo, pues actualmente estamos en un punto donde sí, como se comentaba al principio, hubo avances, pero también ahora hay retos que requieren cambios importantes, ¿no? Esta mapa, por ejemplo, lo que refleja, aunque no lo anoté aquí, es el porcentaje de gente de cada estado que tiene agua todos los días y sistemas apropiados de desalojo y saneamiento de sus aguas residuales. ¿A dónde apunta esto? Pues al derecho humano al agua y saneamiento. Digamos, los que están cerca de cumplir el derecho humano al agua y saneamiento son los que están en verde. Fíjense cómo están pues en el norte, ¿no? En cierto sentido Yucatán está en el norte también, y bueno, aquí Quintana Roo, quizás por la parte de los proyectos turísticos, pesa mucho. Por aquí el estado de Aguascalientes, que es básicamente una ciudad-estado que tiene buenas coberturas, y tenemos un cinturón acá donde está Zacatecas, San Luis, que tiene una condición natural, ¿no? Y todo el centro y sur del país pues en condiciones más negativas. Aquí podríamos analizar mucho si hay condicionantes naturales, si hay condiciones institucionales, y aquí empezamos un poquito a hablar de cómo los estados han empezado a abordar el tema, ¿no? Porque por ejemplo Nuevo León, su legislación o su manera de manejar el agua, pues antes estaba Agua y Drenaje de Monterrey y había una entidad que se llamaba Cisteleón, ahora todo lo lleva Agua y Drenaje de Monterrey en todo el estado. Es un organismo que tiene muy buenas capacidades y sin embargo pues recientemente se ha visto sorprendido por fenómenos de sequía. Mientras hay estados como Querétaro, donde también hay una comisión estatal que lleva todos los servicios en el estado. En Baja California Norte tenemos autoridades estatales que operan a nivel municipal, comisiones estatales de servicios públicos municipales se llaman. En fin, hay una serie de
esquemas institucionales muy distintos. Y esta es una primera, digamos, reflexión. Cuando el agua era federal, digamos, la prioridad era ampliar los servicios, era ampliar las coberturas. Cuando empezó a descentralizarse en los estados y se propuso en los años 80 los modelos de organismos públicos descentralizados, que empezaron a surgir las juntas municipales o organismos operadores, etcétera, pues ya era un poco la intención, pues si ya se tenía cierta cobertura, que ahora trabajaran en eficiencia. Entonces estamos en la segunda etapa. Y ahora que estamos ya en una tercera o quizás cuarta etapa, tenemos que buscar cuál es la forma adecuada de organizarnos, ¿sí? Bueno, esta tampoco la voy a hablar en detalle. La intención sí es espantarlos, ¿no? Pero bueno, aquí ese es de un artículo con el que colaboré, donde simplemente se define cómo es que se financia el sector agua potable, ¿no? Entonces ustedes lo conocen, viene de los impuestos, también de los años 80 se tomó esa determinación, los impuestos se recogen en todo el país, se concentran en la Ciudad de México y luego regresan a los estados con base en unas ciertas fórmulas. Y para que regresen, en el caso del agua, pues ya saben, ¿no? Tenemos que hacer un montón de cosas y armar las carpetas y estar ahí y de vuelta con la Conagua. Y hay un tema bien interesante que uno vive ya en el organismo operador, por ejemplo, ¿no? Uno pensaría que lo ideal en un organismo operador sería, porque requiere muchas inversiones, pues tener un plan de 5, 10, 15 años de inversiones. Sin embargo, no sabe, como la principal y a veces la única fuente de financiamiento de capital es pues los programas federales o federalizados, como le llaman, no sabemos cuánto vamos a tener en 2, 3 años. Podemos tener un plan, pero no lo sabemos. A veces no lo sabemos en septiembre, o en agosto, septiembre, cuando mandamos la tarifa, la propuesta tarifaria, no sabemos cuánto vamos a tener para invertir, ¿sí? A veces lo sabemos en marzo, y resulta que de septiembre a marzo, pues ya en una localidad, pues ya hubo un movimiento social y cancelamos la obra, y entonces tenemos que cambiar el expediente, y bueno, pues ese es un deporte al que nos llegamos a acostumbrar. Y yo lo comento simplemente porque es uno de los temas que deberíamos ver a nivel nacional y a nivel estatal. ¿Sigue siendo este esquema tan raro, ideal? A lo mejor funcionó de los 80 para acá, y si vemos las estadísticas, pues sí, hubo un incremento muy importante de cobertura, donde participó todos los órdenes de gobierno y todos los partidos, no quiero aquí entrar en detalles. O sea, realmente los que hemos estado en el sector sabemos, es pesado, pero es muy, muy reconfortante, y ha sido un trabajo de mucha gente, y por lo menos esa parte de cobertura se cumplió. Pero como vieron en el mapa, pues no tenemos todo resuelto, ¿no? Bueno, entonces ya pasando a la discusión. En cada etapa de abundancia relativa, limitación, escasez, ha habido diferentes reglas. Entonces la gran pregunta es qué papel le corresponde al gobierno del Estado. Entonces, bueno, en la primera decimos de manera simplificada, ¿no? Teníamos una ley federal de aguas, había que ampliar coberturas. Cuando ya empezó a haber limitaciones, entonces hay otra serie de conceptos. Aquí se habla de regulación, quiere decir que, bueno, pues ya no pensemos en más pozos. Cuando me tocó ser titular de la Comisión Estatal del Agua, dije, no, ya no va a haber pozos adicionales. Restringimos mucho eso. Bueno, sí se hicieron, pero realmente era un problema, ¿no? Es un poco como decía un maestro, la verdadera historia, sin ofender a nadie, perdón, de la multiplicación de los panes, es que ese día Jesús dijo, no hay pan, y todo el mundo empezó a sacar de donde traía, hasta sobró, ¿no? Cuando uno dice, ¿saben que ya no hay pozos? Oigan, pues vamos a ahorrar, ¿no? No fue así de salvaje, ¿no? Pero sí, digamos que de pronto hay que empezar a cortar las soluciones, entre comillas, fáciles, porque generan una serie de daños. Y ya en la etapa de escasez, a partir del año 2000, es donde se ha dado una mayor iniciativa de los estados para participar más allá del agua potable, porque antes eran leyes estatales de agua potable, como la que se tiene aquí en Zacatecas, ¿no? Y a partir del 2000 a la fecha, pues empezaron a dar varias. Hay estados que prácticamente no han cambiado. Guanajuato tuvo su ley de aguas, donde de pronto metíamos ya planeación hídrica, estudios de acuíferos, y ahí en la ley, lo comentaba ahorita con el director jurídico de la Comisión de Guanajuato que nos acompaña, nos tocó comentar eso, porque dijimos, bueno, vamos a invertir en estudios como elemento para contribuir a la planeación hídrica nacional a través de los consejos de cuenca. ¿Por qué? Pues porque en estricto sentido no teníamos atribuciones y no queríamos tener tampoco responsabilidades patrimoniales, ¿no? Ahora, estamos ahora en una etapa mucho más complicada.
más allá de discutir o no el cambio climático, sí está siendo evidente que tenemos un comportamiento mucho más errático del ciclo hidrológico. Entonces también tenemos que ver cuáles son las herramientas que necesitamos para el futuro. Muy rápido, el caso de Guanajuato, pues les comentaba al principio, hubo un cambio político de partidos, hubo una mayor iniciativa del Estado para tener participación en temas que eran exclusivos de la Federación, y entonces entramos en temas de gestión del recurso y también pues reforzamos el tema de los servicios, buscando también no nada más el tema de ampliar coberturas y de, digamos que contribuir con presupuesto, sino de promover la eficiencia. Entonces había toda, ahí digamos, cuando yo llegué, el director era el licenciado Vicente Guerrero, era un empresario, tenía una visión distinta de las cosas, ya falleció él, pero él justamente veía a los operadores municipales como empresas y decía hay que darles los elementos para que puedan ser eficientes. Y se armó un programa muy amplio de apoyo comercial, técnico, jurídico, se revisan los reglamentos, etcétera, ¿no? Y poco a poco empezó a surgir otros estados que fueron ampliando su intención de contribuir en temas que antes eran federales. El caso de Michoacán es muy notorio porque tienen una ley de agua y cuencas. Y dice uno, bueno, pues es que las cuencas, decía alguien, las cuencas las regula la Conagua, pero no, la Conagua solamente regula flujos de agua. Las cuencas son territorio y eso tiene otro ámbito de atribuciones y ahí es, por ejemplo, donde el Estado puede participar mucho. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tratábamos de cuidar? Y esta es una parte importante de lo que les quiero transmitir. Hay una definición de la Comisión Económica para América Latina que dice que la sustentabilidad del desarrollo surge del equilibrio en el uso y reabastecimiento, digamos, de 6 acervos o formas de capitales, llamamos, que eso puede ser un poco polémico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que usar el agua, pero también tenemos que garantizar que no se sobreexplote. La infraestructura la usamos, pero se debe reponer, darle mantenimiento, asegurar que sea también sustituida cuando ya llega al final de su vida económica. Tenemos que acceder a financiamiento, pero también pues, normalmente hay que volverlo a pagar o por lo menos justificar las inversiones con su rendimiento social. Tenemos también que acudir a personas, pero estas personas tienen que estar capacitadas, motivadas, retribuidas. Y aquí entra en gran medida la participación de la ciencia, de las universidades, porque necesitamos que la gente que está a cargo de los diferentes temas sepa lo que hace y haga lo que sabe, ¿no? Que tenga las capacidades y puedan hacerse cargo de los temas, que se estén actualizando y si se puede que se estén certificando. Y de manera muy importante la sociedad exige agua, exige infraestructura, pero también tiene que contribuir pagando tarifas, tiene que contribuir siguiendo las reglas, ¿no? Y el marco institucional incluye la parte legal, pero no solamente es la ley, sino también las costumbres. Comentábamos, por ejemplo, alguna vez con los colegas, hay estados donde la tarifa la publica X organismo, no voy a decir, pero realmente nunca fue aprobada por el Congreso. Entonces uno podría decir en términos de legislación fiscal, a lo mejor, y sí ha ocurrido, de repente alguna empresa se ampara y gana, pero la mayoría no. ¿Por qué? Pues porque aunque la ley no lo contempla, hay una costumbre social que dice en este estado el agua es importante y vamos a contribuir, ¿sí? Entonces también hay reglas no escritas. Los componentes claves que fueron para nosotros en Guanajuato fue que en la ley estatal hubiera no un plan hídrico. Nosotros queríamos pasar del plan hídrico a un sistema de programación porque las acciones cambian continuamente y conforme se van ejecutando uno aprende a mejorar la previsión de tiempo, calidad de costo de las acciones, ¿no? También un sistema estatal de información del agua y les decía toda una serie de estudios, ¿no? Y de pasar nada más de hacer obra hidráulica a tener elementos para que haya concurrencia presupuestal, sobre todo para agilizar esa maraña que vimos de intercambios de información y dinero, con la idea de que si el Estado no va a contribuir a mejorar la agilidad o la eficiencia o la suficiencia, pues mejor ni nos metamos, ¿no? Y yo creo que sí, bueno, yo quisiera pensar que sí hubo una contribución, ¿no? Y sobre todo también meter más al tema social, sobre todo a través de los cuotas para el cuidado de los acuíferos. Entonces, un poco ya para ir concluyendo, en la etapa de abundancia relativa el enfoque era ampliar coberturas, no había mucho conflicto, entonces bueno, era administrar los flujos de agua, ¿no? Y aquí podríamos hasta rastrear qué entidades tuvimos, ¿no? Recursos hidráulicos, agricultura, etcétera, ¿no? Después ya cuando se empieza a acabar el agua,
pues empezamos a pensar en otros modelos de gestión como organismos públicos descentralizados, las asociaciones público-privadas. Esto en los años 80 pues fue esta etapa que ahora llamamos neoliberal. Pero bueno, era un poco también para empezar a reconocer que se acababa el agua y se acababa el dinero. Y bueno, se buscó esa opción. Aquí en México no prendió mucho esto, muy poquitos casos de participación privada, y lamentablemente, a diferencia de otros países de América Latina, no tuvimos buenos esquemas de regulación del desempeño de los sistemas de agua. Y bueno, también el agua, en vez de explorar o traerla de más lejos, empezamos a tener en la Ley de Aguas Nacionales mecanismos para intercambio de los títulos, ¿no? Y el surgimiento de las comisiones estatales como un soporte y con una legislación que fuera de alguna manera supletoria para los municipios que no tenían su reglamentación. Esta fue una segunda etapa. Ahora, en la etapa de escasez, pues tenemos que apoyarnos más en mecanismos de coordinación entre las órdenes de gobierno y concertación social. ¿Qué va a pasar mañana? Ya estamos prácticamente en esta etapa, ¿no? Tenemos que buscar nuevos modelos de financiamiento, tenemos que ver cómo podemos con ordenamientos adicionales que sí están en la cancha del Estado apoyar los temas del agua. Yo creo que el gran trabajo de hacer una nueva ley, es una sugerencia, si uno ve, yo pensaba hablar de cómo han evolucionado las leyes estatales y un amigo que ha hecho todo un estudio del tema me dijo, mira, básicamente copy-paste, ¿no? Ese ha sido el método, han copiado y pegado, ¿no? La mayoría, pero también han presentado diferencias en función de cuál es la situación de cada estado. Entonces, más bien si ustedes van a emprender una revisión de la ley, pues sí, ver qué es lo que quiere la gente, estudiar cuáles son las condiciones del estado, cuáles son los usos del agua en el estado, cuáles son las consecuencias de modificar ese equilibrio de usos, realmente, sí, pensar en las causas, pensar en lo que la gente quiere, pero ser muy cuidadosos con las consecuencias, ¿sí? Y ahí es donde se necesitan las competencias. Es decir, cualquiera me puede decir que tengo fiebre, que me veo mal, que me veo cansado, pero no cualquiera me puede decir qué tomar para que me alivie, ¿sí? Entonces, ahí es donde sí surge, perdón si lo digo con insistencia, la necesidad de que la gente que sabe hacer las cosas sea la que las haga. Bueno, finalmente, ¿cuál puede ser el lugar del orden estatal? Pues incluir, apoyar digamos, a los mecanismos que la propia Conagua ha implementado, consejos de cuenca, etcétera, con la propia información del Estado, con el soporte social y presupuestal pues contribuir también en las áreas que el Estado también puede legislar. Es decir, si se habla de una nueva ley de aguas, hay que ver también en qué otras leyes se puede apoyar y qué otras leyes hay que reforzar para que, como dijo la diputada, ¿no? Uno cuando llega de funcionario, uno dice, ¿cuál es mi cancha? ¿No? ¿Cuál es mi cuadra? ¿No? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Hay quien ve la ley como funcionario como una camisa de fuerza. Y yo creo que más bien hay que verla pues, como nuestra cancha, donde dice las reglas que podemos hacer y a partir de ahí pues trabajarle, ¿no? Entonces pues hay que hacer la ley lo mejor posible para no martirizar tampoco a los pobres funcionarios, ¿sí? El Estado puede ser promotor de servicios eficientes, un articulador, como les decía, que haga las cosas, que aporte suficiencia, agilidad, eficacia, eficiencia, que dé soporte a otros ámbitos. Y la parte, por ejemplo, agropecuaria puede ser muy importante. Y viene un tema clave para el futuro, que es el riesgos, vulnerabilidad y resiliencia. Lo hemos atendido en México mucho a través de protección civil, que viene ya después del problema, ¿no? Pues tenemos que empezar a ver en las leyes estatales, y esto no lo encuentro yo en muchas, temas de reducción de la vulnerabilidad, atención a los riesgos y recuperación después de eventos, que exista sobre todo la suficiencia presupuestal y los mecanismos técnicos, ¿no? Y una parte final, que es muy importante, es que haya un buen acceso a innovación tecnológica y formación de personal, de preferencia que exista un verdadero servicio civil. Hay estados que pues, siguen en el tema de coberturas, hay estados que ya tienen pues, temas de desarrollo, ordenamiento y servicio, pero siguen un poco el servicio de las grandes ciudades, hay estados donde ya hay esquemas descentralizados o intermunicipales, hay otros que pues, tuvieron que dar un marco a participación privada porque tienen una muy importante participación privada en sus sistemas, pero esto también habría que verlo como un soporte para que haya recursos para el ciudadano que está sujeto a un esquema privado, ¿no? Que finalmente es atribución del municipio decidir eso. Y bueno, lo que les decía, cada vez más intervención y gestión de acuíferos, articularlo con gestión ambiental,
Aquí tienen un tema bien interesante que es un impuesto ambiental, tengo entendido. Esos recursos a lo mejor canalizarlos a través de algún mecanismo financiero a la atención de temas de eficiencia y de saneamiento, y pues lo que les decía, reducir la vulnerabilidad. Entonces, el marco legal es una parte del entorno institucional, apoya a la sostenibilidad, no puede ser el único, lo hemos visto, no se habla mucho ahora de la Ley General de Aguas, pero pues por alguna razón, y no es ahora, tenemos más de 10 años, yo creo unos 10 años, que el presupuesto del sector ha venido bajando. Entonces, si no hay dinero, si no hay personal capacitado, si no hay conciencia social, si la infraestructura se sigue deteriorando, una ley no lo puede lograr todo. Es necesaria, pero no es suficiente, ¿sí? Y pues va a depender de las condiciones. Entonces hay que analizar bien cuáles son los recursos con los que cuenta el Estado, cuál es la situación actual, hacia dónde quiere ir el Estado y cómo puede contribuir la ley a que se logre, ¿sí? Entonces la participación de los Estados ya es indispensable. Habría mucho que hablar, pero bueno, ya no quiero extenderme. Les vuelvo a agradecer la invitación y espero pues que estas reflexiones sean útiles y quedo también a sus órdenes. Muchas gracias.